En el marco del 42 aniversario de la Universidad Nacional Abierta, el Grupo de Investigación para el Desarrollo de Innovaciones y Prácticas Socioeducativas, GIDIPS, adscrito a la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Barinas, a través de su línea matriz de investigación Innovaciones en las Prácticas Socioeducativas en la Educación a Distancia, LIDSEA, tienen a bien el desarrollo de esta excelente iniciativa, Foro Virtual Nuevos Andamiajes en Educación a Distancia. Diversas miradas a la teoría y praxis, en trabajo conjunto con la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, asociación de la cual formo parte en su junta directiva del periodo 2018-2020. Agradezco la gentil invitación para compartir con ustedes un tema que considero clave en la modalidad de estudio que nos ocupa, como lo es los recursos digitales en la educación a distancia. A manera de generar reflexiones en el acontecer de esta modalidad de estudio, en apoyo a la labor docente, así como para la generación y o continuación de futuras investigaciones en esta línea. Mi nombre es Flor Ángel Chacón Bautista. El disruptivo avance de las tecnologías de la información y comunicación le ha brindado a la educación a distancia un cúmulo de herramientas que han posibilitado su desarrollo e introducido elementos innovadores. Obviamente, todo esto demanda, a su vez, competencias diferenciadoras en todas las personas que intervienen en el proceso educativo desarrollado en esta modalidad de estudio. Adicionalmente, se requiere de nuevas estrategias, de nuevos enfoques, de técnicas y sobre todo de recursos digitales educativos que permitan un desarrollo efectivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollado en la modalidad a distancia. Como docentes, nosotros presentamos contenidos, generamos actividades, fomentamos trabajo colaborativo, promovemos discusiones productivas, hacemos prácticas, desarrollamos cuestionarios, en fin, todo un cúmulo de actividades que de alguna u otra manera tienen que estar apoyadas en algún recurso para hacerlo viable, visible y manejable por todos nuestros estudiantes. Con ellos, en la educación a distancia, nosotros mediamos el acto educativo estableciendo procesos comunicativos, facilitando la comprensión. ¿Para qué? Para que el estudiante logre los aprendizajes requeridos y necesarios. ¿A partir de qué? A partir de estos recursos digitales que puede contener lo que ustedes pueden ver en pantalla y otras cosas más que nosotros diseñamos para ellos. ¿Qué vamos a descubrir o qué vamos a reafirmar en esta competencia? Precisamente los aspectos claves de estos recursos digitales en la educación a distancia. Con las tecnologías de información y comunicación, nosotros podemos diseñarlo, podemos utilizarlo, seleccionándolos en el caso que ya estén elaborados y formen parte de un repositorio, o tan sencillo que podemos producirlo. Estos denominados recursos digitales nos permiten hacer todo esto y están representados, y por eso se llaman digital, por el lenguaje binario propio de las computadoras. García nos refiere que los materiales digitales se denominan recursos digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, y esto lo subrayo, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. No es cualquier cosa, y por eso resalto la importancia de este recurso digital en la educación a distancia. Es el medio por el cual el estudiante va a adquirir sus aprendizajes. Es por el medio por el cual va a desarrollar su autonomía, apoyado precisamente con esas mediaciones que nosotros hacemos, no solamente el medio con el contenido, sino nosotros los profesores, tanto con el contenido como con nuestros estudiantes. Estos recursos digitales vienen o están representados por formas multimediales. Se fortalece con imágenes, con sonido, con video, son portables manejándose en diferentes plataformas porque puede darse el caso que no tengamos una plataforma en la cual trabajar
podemos utilizar plataformas que están disponibles en la web y que son gratis, además de que son escalables, dado su potencial de actualización que siempre tiene que estar presente en todos estos recursos digitales, por sus propios docentes, a partir de qué, de las necesidades de los estudiantes, de las necesidades de la sociedad, de las necesidades educativas. Todo esto permite ofrecer nuevas oportunidades en las actividades formales. En lo particular, dada la experiencia que tengo en este tipo de modalidad con el uso de recursos digitales, el foco al bien sea seleccionarlos, diseñarlos, implementarlos, tiene que estar en las competencias que nosotros, o las competencias que estén descritas deben alcanzar o desarrollar esos o nuestros estudiantes. La idea es que estemos conscientes del perfil del estudiante que nosotros tengamos, con esto de la manera macro, ¿no? Buscar la forma más adecuada a partir de ese perfil, a partir de los recursos disponibles como aspecto fundamental. ¿Con qué cuento? ¿Con qué puede contar nuestros estudiantes? ¿Qué perfil de estudiante tengo? ¿Hay manejo o no hay manejo de tecnología? ¿Qué competencia se debe desarrollar en función del programa o asignatura que yo esté dictando? Lo interesante es que dado ese desarrollo tecnológico, nosotros podemos contar con muchísimos recursos digitales y medios digitales para apoyar a nuestros estudiantes en sus aprendizajes, en consonancia con los diferentes estilos de aprendizaje, más aún cuando se requiere estar en sintonía con la sociedad en la cual vivimos, lo que también hace que le otorguemos visos evolutivos a la educación a distancia, marcando pauta para nuevos modelos educativos. En la lámina que presento a continuación, muestro algunas de las ventajas de los recursos digitales en la educación a distancia. En principio, observamos cómo su uso proporciona beneficios relacionados con temas de reducción de costo, de tiempo, incluso de espacio, si hacemos uso de las herramientas o medios que nos proporciona de manera gratis la web, presenta un potencial motivador interesante, dado los formatos hipermediales, estructurando la información tipo red, como conexiones, permitiendo que sea el estudiante quien dirija su navegación, de acuerdo a sus intereses, a lo que él desee en ese instante. De acuerdo al tipo de recurso digital, esto también le permite o le otorga al estudiante autonomía en términos de grados de control sobre su propio proceso de aprendizaje. Es él, el estudiante, quien manipula, quien revisa, quien interactúa, otorgándole a su vez flexibilidad por ser él quien establece su ritmo de acceso y su manejo. Adicionalmente se destaca dentro de las bondades el acceso abierto, en el sentido de que si se trata de un recurso digital como objeto de aprendizaje que tiene la licencia Creative Commons, posibilidad de compartirlo con otros usuarios en otros espacios, por su formato los contenidos definitivamente no se pierden porque circulan simplemente en la red. Tal vez lo ideal es generar repositorios para su almacenamiento y disposición en pro de la reusabilidad de los mismos, bien sea dentro de una misma universidad, porque hay aspectos o materias comunes o programas, asignaturas básicas dentro de cada carrera. Si tenemos objetos de aprendizaje o recursos digitales tipo objetos de aprendizaje, se pueden reutilizar y así facilitamos el trabajo y la labor. Incluso ese objeto de aprendizaje, como lo mencioné hace rato, necesariamente siempre tiene que ser actualizado. Y esa es una de las precisas ventajas que nos da estos recursos digitales en la educación a distancia. Sin embargo, también debo mencionar que se tienen que apreciar o considerar sus limitaciones. En cuanto a que, principalmente como limitación he encontrado en la brecha digital, en cuanto a alfabetización. Sin embargo, últimamente las tecnologías de información y comunicación tienen un desarrollo tan intuitivo, con interfaces tan sencillas, que realmente no es una traba, se maneja muy fácilmente. Lo que sí pudiera representar una limitación importante son los temas de conectividad, disponibilidad de equipo. Sin embargo, eso no nos debe parar, porque por ser a distancia hay que establecer lapsos de tiempo de manera tal que el estudiante tenga la posibilidad de revisar sus respectivos recursos digitales y pueda trabajar y avanzar en los contenidos de esa asignatura que está cursando.
Como profesionales, nosotros inmersos en esta sociedad de la información y del conocimiento, debemos enfrentar esos retos y avances que nos brinda esta sociedad. Tenemos que superar esas limitaciones y propiciar el trabajo colaborativo, generar planificaciones exitosas con el uso educativo de la TIC. Y algo interesante y que también quiero resaltar es generar comunidades de aprendizaje con nuestros pares, incluso incluir a los estudiantes y de esa manera nutrirnos en contenido y también en recursos y medios para que esa generación, diseño de recursos digitales sea aún más exitosa, apuntando hacia aún más el incremento de la calidad educativa en esta modalidad de estudio. Si pretendemos clasificar estos recursos digitales, bueno, se pueden hacer y traje precisamente una clasificación hecha por Townsend en el año 2000 que nos dice que estos recursos digitales pueden ser de 3 grandes tipos. Pueden ser, por ejemplo, transmisivos. Son los que apoyan el envío de manera efectiva de mensajes del emisor a los destinatarios. Es decir, son los que simplemente transmiten una información. Ejemplo concreto de ello como recurso digital, las bibliotecas digitales. Un tutorial, por ejemplo, que no tenga niveles de interacción, para la formación de conceptos. Un podcast que responden al qué como al cuánto en unidades de información. Los recursos digitales activos son aquellos que permiten que el aprendizaje actúe sobre el objeto de estudio y a partir de esa experiencia y reflexión, el estudiante construya sus conocimientos. Ejemplo concreto de esto son los simuladores. También pueden ser los juegos que se manejan de manera individual. Las mismas herramientas de productividad son recursos digitales porque es un trabajo individual con el cual al procesar se produce una reflexión en el estudiante. Se desarrolla habilidad, hace que se relacione, hace que se integre conceptos. El tercer gran bloque en esta clasificación son los recursos digitales interactivos, cuyo objetivo es que el aprendizaje se dé a partir de lo que se puede denominar un diálogo constructivo, síncrono o asíncrono, entre individuos, incluso niveles de interacción. Recuerden que no solamente se da entre individuos, sino también con el recurso como tal. Para comunicar, para interactuar, para generar. Ejemplo de esto lo encontramos en los juegos en red, por ejemplo, donde participa no solamente una persona, sino hacemos partícipe a varios miembros o del equipo del grupo del cual estamos facilitando en ese momento. Tenemos también las lecciones, por ejemplo, el tema del trabajo colaborativo que se puede generar a través de un recurso en alguna plataforma educativa donde mostramos una actividad, el estudiante tiene que analizar y luego compartir con otro, en fin, hay que chequear cuando generamos preguntas de comprobación, esa interacción que se da con el material. Según García, nos dice que los recursos digitales tienen como intención informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar una adquisición, un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. Nosotros podemos diseñar, como ustedes pueden observar, recursos digitales dependiendo del fin que queramos alcanzar. Los planes para mí son por lo menos fundamentales o han sido fundamentales en el desarrollo de la actividad educativa formativa, el plan de curso como recurso digital, donde el estudiante encuentra la información clave para que él pueda asumir su responsabilidad, tomar la autonomía y avanzar en los contenidos para el logro de la competencia descrita en ese programa. La idea es que tengan la información necesaria, la idea es que no sea un texto plano, y por eso hablamos de multimediales, para que el estudiante realmente se sienta motivado y atraído, y dentro de esa soledad que luego puede trabajarla en conjunto, avance muy favorablemente en la adquisición de su competencia. Por su parte, Zapata nos dice que el recurso es apropiado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades, procedimientos y ayuda a mejorar a la persona
fíjense esto, en actitudes o valores. No solamente estamos trabajando un contenido per se, sino que tiene que estar acompañado de una formación integral del individuo, desde el punto de vista holístico, en cuanto a actitudes, en cuanto a valores, en cuanto a los sentimientos, que esto también se genera desde el punto de vista del diseño que se utilice para ello. Los recursos digitales facilitan el almacenamiento, la organización y recuperación de cantidades de información. Su intencionalidad educativa radica en su diseño. Presenta características didácticas focalizadas hacia el logro de un objetivo de aprendizaje. Ahora bien, como les mencioné hace rato, no siempre como docentes podemos o contamos con entornos virtuales de aprendizaje, no estamos apoyados en una plataforma educativa que nos permita subir estos recursos digitales para poder generar la interacción respectiva. Sin embargo, eso no puede ser un inconveniente porque podemos hacer uso de medios que también nos brindan las tecnologías de información y comunicación y que están presentes incluso en nuestra cotidianidad. Son sencillos, fáciles, amigables, muchos de ellos gratuitos, donde podemos propiciar interacción, fomentar el aprendizaje colaborativo y desarrollar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Como destacado, tenemos el blog como un sitio para el registro de hechos, de acciones, de manera ordenada, permite incluso vínculos con otros sitios en cuanto a embebidos de video, imágenes, audio. Acá nosotros podemos subir nuestros recursos digitales para que puedan ser accesibles a nuestros estudiantes, incluso complementados con otros materiales que los mismos estudiantes pueden compartir dada su indagación en la red. También encontramos wikis como espacio colaborativo, o sea, realmente es un medio fascinante. Se puede dividir temas para su análisis, para discutir informes, apuntes, para generar actividades educativas, para generar artículos, ponencias, eventos. En fin, de él, al igual que del anterior, se puede obtener insumos importantes para la elaboración de recursos digitales. Y bueno, por último, para mencionar algunos, tenemos el foro, que bueno, según como se hacía en la antigua Roma, es un espacio para tratar temas o asuntos públicos. Forum en el latín como reunión para discutir asuntos de interés actual ante un auditorio que interviene en una discusión, en un diálogo. Existen muchos otros medios. Lo que quiero resaltar con esto en cuanto a presentación de medios es que pueden servir como insumo para levantar información que nutrirá el recurso digital que podemos diseñar o rediseñar. Lo cierto es que cualquier recurso digital tiene que ser bien pensado al momento de su diseño o incluso de su uso o selección, porque pudiera ya estar elaborado. Debemos considerar qué queremos lograr, cómo se va a desarrollar, qué reglas necesita, cómo se va a implementar, cómo acompasa los objetivos de aprendizaje, siempre recordando que son un medio, no un fin en sí mismo, y que al integrarlo en nuestras aulas hay que evaluar su efectividad, resaltando nuestra participación como facilitadores en todo momento con interacciones puntuales y motivadoras. Acá les presento 3 enlaces de los tantos que podemos encontrar en la web, de sitios donde podemos encontrar recursos digitales que podemos usar en la educación a distancia realmente interesantes. Tenemos el de Antioquia TIC, de la Universidad de Antioquia. En el centro tenemos un enlace para 5 cuentas de docentes en Instagram con recursos para el aula realmente interesantes, así como en su lado derecho de su pantalla encuentran un enlace sobre 30 recursos digitales educativos de calidad estrictamente seleccionados para profesores. En la red uno puede encontrar cualquier cantidad. Por eso se habla también de que puede ser en determinado momento un ahorro de tiempo y de recursos si lo que hacemos es indagar con los distintos repositorios o en algunas páginas o sitios web para ver si algún contenido está ya diseñado, desarrollado, y lo que hacemos nosotros es planificar la estrategia de uso del mismo. También les presento, como me han compartido a mí, estas 2 infografías sobre sitios web para crear videos y animaciones de forma sencilla, porque recuerdo y reitero que nosotros podemos diseñar nuestros propios recursos digitales. Puede ser un video, por ejemplo, o puede ser una infografía
que es un material visual bien interesante, donde incluso, dependiendo de la herramienta, podemos incluir aspectos multimediales interesantes. También les dejo una presentación de Alfredo Vela, quien es una persona que maneja muchísimo estos temas de recursos digitales, de la tecnología de información y comunicación en la parte docente, que está extremadamente interesante y que deseo compartirla con ustedes para que la revisen, dado que el tiempo que tenemos es muy corto y no puedo desarrollar todos los puntos que quisiera. Y bueno, con estos y otros recursos que pueden encontrar, nosotros podemos contar con herramientas interesantes y útiles para el desarrollo de recursos digitales para la educación. En resumen, se aprecia cómo con los recursos digitales nosotros podemos generar, podemos compartir contenidos, actividades interesantes, divertidas y de alto impacto en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Aprovechando los avances de la tecnología de información y comunicación, nosotros podemos generar procesos de pensamiento de orden superior, adaptados a la cultura digital donde nosotros nos encontramos. Como facilitadores, tenemos un gran reto. Es imperante que hagamos uso de los medios que nos ofrece la red para diseñar estos recursos digitales, producirlos, implementarlos, en un ciclo constante de actualización de los mismos, de manera tal que encaminemos nuestros esfuerzos hacia la cultura tecnológica en la que estamos. Como docentes, debemos renovarnos constantemente, buscar alternativas, pensar en las competencias a desarrollar, en el perfil de nuestros estudiantes, en nuestras posibilidades, en los recursos de nuestros estudiantes, y ayudar con procesos formativos de calidad donde el estudiante se encuentre en un ambiente cómodo, agradable, diferente, con recursos digitales motivantes, actualizados, destacando que no son los recursos en sí mismos lo que cataliza el aprendizaje, es lo que hagamos con ello, es el cómo utilizarlo, cómo generar esa interacción, cómo generar esos aprendizajes, esa colaboración desde la perspectiva humanista. Y de ahí la estrategia que planifiquemos, para con ello, con clara conciencia de nuestra mediación pedagógica y andragógica, según sea el caso, podamos ser efectivos. Lo importante de todo esto es asumir nuestro liderazgo, utilizar las herramientas disponibles, gratuitas, que están en la web, utilizar para difundir esos recursos, por ejemplo, para generarlos, los blogs, las wiki, los foros, como mencioné, así como otros tantos recursos o medios que existen en la web, e ir evolucionando en el tiempo y ser partícipes como agentes de cambio en la educación a distancia mediada por las tecnologías de la información y comunicación, aportando en el cumplimiento del objetivo para el desarrollo sostenible número 4, de los recursos que tiene que ver a través de los recursos digitales, que tiene que ver con la educación de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje, atendiendo los aspectos claves señalados aquí en cuanto a la competencia a lograr, el perfil del estudiante y los recursos disponibles, con un diseño y estrategia planificadas y desarrolladas para ser realmente efectivos. Sin más que agregar por el momento, seguro más adelante nos encontraremos en estos u otros espacios para seguir desarrollando sobre este fascinante tema. Lo que me queda es darle las gracias. ¿Algún comentario, algún compartir, alguna duda? Quedo a sus órdenes, disponible a partir de este instante para seguir colaborando con ustedes. Muchísimas gracias.